Muy buenas, Jorge Cuello, ¿qué tal estás? Muy bien. Han pasado ya varios días desde las elecciones, desde el 8 de febrero. ¿Has visto ya tu casa? Hoy estamos celebrando esta entrevista, precisamente la que va a ser tu casa en los próximos 4 años. Sí, es el sueño de todos los aragoneses. Al final, los aragonesistas, creo que cuando aspiramos a hacer algo en política, no es tanto en el Congreso, no es tanto en el Parlamento Europeo, es en la sede de la soberanía del pueblo aragonés, y entonces es un orgullo poder estar aquí. Es maravilloso porque vienes de crío, lo ves, claro, y de repente dices, yo voy a trabajar aquí donde han trabajado los grandes de Chunta. Y vas a ser uno de los más jóvenes del hemiciclo, tienes 30 años. No eres el más joven por poco. Bien, se me quita el cliché. Sí, ¿qué pasa? ¿Que siempre has sido el más joven en todas partes donde has estado, donde has participado? Sí, porque la política está pues muy envejecida, y en el Congreso yo veía, pues eso, que claro, pues muchas veces estás debatiendo con señores que tienen sus buenos 70, 60, 50 y largos, y parece que siempre se te cuestione lo primero, la edad. Claro. Pues yo creo que precisamente lo que hemos conseguido con estas elecciones es demostrarle a mucha gente que sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Hoy has estado en el Congreso de los Diputados durante una temporada, durante esta legislatura. Aquí va a ser bastante más tranquilo. ¿Piensas, al menos a priori? No será por mi parte. O sea que tú piensas en el Cotarro. Sí, algún diputado del Partido Popular me decía hace un rato, oye, qué bien verte por aquí, y parece que esto se va a animar un poco. Pero claro, estamos hablando de que vamos a tener unas Cortes de Aragón con 14 diputados de Vox y 26 del Partido Popular. Va a haber que dar mucha guerra. ¿Y lo harás en aragonés o no? ¿Te has planteado hacer algún tipo de intervención? Porque tú, evidentemente, también has destacado por tu conocimiento de aragonés, has hecho un programa en Aragón Televisión precisamente en esa lengua. ¿Te has planteado hacer algún tipo de intervención aquí o lo dejas? ¿Haré alguna en castellano? ¿Harás alguna en castellano o todas en aragonés? O en catalán. También en catalán. Al ser un país trilingüe, tengo la suerte de poder hacerlo en las 3 lenguas y seguramente pues hará intervenciones en las 3 lenguas, claro, porque al final si venimos a decir que es un derecho fundamental que se pueda hablar en las lenguas del Estado en el Congreso de los Diputados, ¿cómo no vamos a cumplir con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que dice que se tienen que respetar todas las lenguas que tenemos en Aragón? Y por tanto, el aragonés, por supuesto. No, te veo con ganas, te veo con muchas ganas. Vengo muy guerrero. Eres muy guerrero. Hombre, claro, hay que sacar Azcón de aquí o con humo, si hace falta. Cuidado que como te diga Azcón, igual a lo mejor hasta pacta contigo. Para que lo eche. Para no negociar con Vox, porque tú cómo ves esas negociaciones. El que venga Azcona a decirme a mí, sí, es que espere sentadico porque no lo va a encontrar. No, ¿verdad? No. Oye, tenemos un mandato muy claro del pueblo aragonés en el que se nos ha dicho que representemos a toda esa gente que está luchando por la sanidad pública, por la educación pública, por la lucha contra las privatizaciones, la lucha contra el extractivismo que estamos sufriendo por parte del señor Azcón. Tenemos un mandato claro del pueblo aragonés de hacer oposición, un mandato que quizá otros partidos políticos no tienen, que tenían la intención de pactar con el Partido Popular, que tenían incluso la posibilidad de apoyarle en los presupuestos, como el Partido Socialista pareció sacar la patita a la hora de esa posible negociación. Entonces, no, el mandato de Chunta Aragonesista es de representar a la izquierda aragonesa. Y de ejercer la oposición, como tú bien has dicho. ¿Ves una posible entendimiento con el Partido Socialista entre siempre que el Partido Socialista y el Partido Socialista de Pilar Alegría, no es el de Javier Lambán? Sí, no sé si por suerte o por desgracia, porque era muy difícil ponerse de acuerdo con los dos. Yo recuerdo frases del señor Lambán que me ponían los pelos de punta y no en el buen sentido. El señor Lambán tuvo grandes frases para sus intereses de que, por ejemplo, Aragón ha sufrido un proceso de españolización del que yo no reniego en absoluto. El aragonés jamás será oficial mientras yo sea presidente de Aragón, entre otras muchas otras lindezas que decía el señor Lambán, que con las que no estamos para nada de acuerdo. También, pues con la señora Alegría hemos tenido choques frontales en materias políticas, en el tono. Siempre he sido muy cordial. Yo al señor Lambán no le conocí en lo personal, no puedo decir nada, ni bueno ni malo. Con la señora Alegría sí que es verdad que el tono ha sido siempre muy, muy cordial, muy correcto, incluso antes y después de las elecciones. Pero claro, en las políticas que plantea el Partido Socialista de Sánchez de aplaudir cuando no nos dan un cercanías, de no votar a favor de que Aragón tenga 87 millones de euros para luchar contra la despoblación,
de votar en contra de que se haya una empresa pública de energía que pueda regular los saltos hidroeléctricos, y luego en el debate en esta misma casa, en las Cortes de Aragón, tiene la alegría de decir que esa parte del programa electoral de Chunta le gustaba mucho. Es decir, decimos una cosa en campaña, hacemos la contraria en gobierno, y el Partido Popular lo mismo, cuando está en Madrid nunca mira por los intereses de Aragón. Por eso lo que necesitamos es un partido aragonés fuerte, y no me refiero al PAR. Necesitamos un partido aragonés fuerte que defienda los intereses de los aragoneses y aragonesas sin depender de nadie, sin jefes en Madrid, sin ser una sucursal de nadie. Y creo que muchos aragoneses y aragonesas se han dado cuenta en estas elecciones de la necesidad de que Aragón, igual que las comunidades autónomas de su entorno, tenga esos partidos que defiendan Aragón. Que no renuncien en absoluto a defender al resto de la clase trabajadora del resto del Estado, pero que defiendan a Aragón también por encima de todo. ¿Y hasta qué punto parte del voto de Chunta Aragonesista es prestado del PSOE? Pues partiendo de la base de que Chunta Aragonesista en los máximos... Y por tanto no pueda volver en otro momento. Claro, nosotros tenemos el máximo histórico en 9 diputados y diputadas, que parte del voto del Partido Socialista no era prestado por parte de Chunta Aragonesista hasta ahora. Claro. Entonces, yo creo que mucha gente ha encontrado otra vez en Chunta Aragonesista su casa. Un partido que quizá en el que confió en el pasado y que ahora con aires nuevos parece que vuelve a confiar. Y sobre todo, mucha gente joven que vota por primera vez y que vota por primera vez a Chunta Aragonesista. Entonces, yo creo que ese votante joven a mí me genera mucha ilusión, porque creo que podemos ir captando elección tras elección, y creo que, bueno, estamos ahí con el Partido Socialista en voto joven. Curioso, porque en un momento en el que se está hablando que la gente joven se ha derechizado, incluso se ha radicalizado de derechas, es decir, que Chunta también coja parte de ese voto, como mínimo da cierta esperanza, ¿no? Para Chunta. Claro, eso es lo que me decía mucha gente. Ahora por la calle voy y parece que me felicitaban ahora mismo en el tranvía en Murallas. Me decía una señora: enhorabuena por los 6 diputados. Y digo yo: gracias, pero no sé qué haremos. Porque le decía: pues es que Chunta ha doblado, pero Vox también. Entonces, dice: ya, pero es como una fuente de esperanza. Digo yo: es que sí. Y por tal y como se están dando las cosas ahora mismo, pues eso, la única fuerza de izquierdas que ha crecido es Chunta Aragonesista. Entonces, creo que ese votante no es un voto prestado, porque el votante del Partido Socialista lo que hemos visto es que se va a la abstención. Pasó en Extremadura, ha pasado en Aragón. Es cierto que algunos votantes más dudosos del Partido Socialista nos pueden haber votado, pero el problema en estos casos es que el votante se vaya a la abstención directamente. Pero cuando te llega ese voto, es muy difícil de recuperar por parte de otros partidos. Habéis sacado 6 diputados. Hacía muchos años que no sacaba este resultado Chunta Aragonesista. En el 99, José Antonio Labordeta fue el cuarto por Zaragoza. Es decir, los 4 que vosotros habéis sacado ahora en Zaragoza y 2 en Huesca. Digamos que de alguna manera Chunta vuelve a esa época, a la época buena, ¿no? A la época en la que pues había un Jesús Yuste aquí, había un Jesús Bernal, había un Vicente Fuster, había un José Antonio Labordeta, que digamos que queda mucho trecho. O sea que ahora empieza. Si las cosas se hacen bien. Sí, exactamente. Ahora tenemos una responsabilidad, sobre todo, de que el trabajo que se ha hecho para estas elecciones autonómicas pueda seguir desarrollándose con totales garantías y generando la misma ilusión en municipales, en generales, e ir afianzando poco a poco el proyecto. El proyecto es de base municipalista. Ahora mismo nos hemos recibido muchos mensajes de gente, pues eso, gente que dice: oye, pues me quiero presentar por Chunta en mi pueblo porque veo que es la solución que podemos dar de forma conjunta y de trabajo conjunto. Entonces, tenemos esa responsabilidad y ese trabajo pendiente todavía por delante, pero precisamente en el 99 se inició un ciclo político que permitió pues entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza con mucha fuerza, entrar en el Ayuntamiento de Huesca, entrar justo Labordeta en el año 2000 en el Congreso de los Diputados, y yo creo que con este impulso que acabamos de conseguir en Aragón en el 2026, que estamos ya, puede empezar un nuevo ciclo político sin renunciar en absoluto a lo que ha sido el trabajo que ha realizado Chunta Aragonesista estos 40 años de honradez, de coherencia, de más de 1000 cargos públicos, sin ningún caso de corrupción. Con todo ese bagaje, empezar un nuevo ciclo político que permita desbordar la izquierda aragonesa. En aquel momento, en el 2000, cuando Chunta Aragonesista consiguió por primera vez su diputado, que fue José Antonio Labordeta, yo recuerdo que él mismo, en mitad de la celebración, ¿no?, parlamentario, él dijo que muy bien la celebración, pero tenemos a un José María Aznar con mayoría absoluta, con lo cual poco nos va a servir. Aquí ahora este Parlamento se va a derechizar, está muy derechizado, incluso ha habido un alcalde vuestro que está sufriendo consecuencias, el alcalde
De La Muela. De La Muela, perdón, por el lapsus. El alcalde de La Muela está recibiendo amenazas. Todo se presume que se puede radicalizar mucho más. Y no es la única persona que ha sufrido amenazas. Nuestro concejal Ariste Mascún, de Sariñena, también las ha sufrido. Sí. Nuestra alcaldesa de Navardún también las ha sufrido. Hemos visto concejales, alcaldes, alcaldesas que están recibiendo amenazas continuamente. Vemos cómo la extrema derecha está en un proceso de deshumanización continua de colectivos, de migrantes, de mujeres, del colectivo LGTB, de los pobres en general. Quieren que nos enfrentemos los penúltimos a los últimos, pero precisamente el proyecto de Chunta Aragonesista, pues yo creo que les genera miedo a esa extrema derecha, porque somos una alternativa que realmente estamos enfocando donde está el problema, que es arriba. No está en el último, está en el de arriba. Está en Juan Roig, que gana en 2 horas lo que gana un trabajador suyo en un año. Está en unas empresas del IBEX 35 o en un oligopolio eléctrico que, después de proceder al extractivismo en Aragón y tratarnos como una colonia interior y una tierra de sacrificio, hemos visto cómo ha pasado en 2019 de 5.000 millones de euros de beneficios en 2024 a 22.000 millones de euros de beneficios, que es una cantidad del PIB abrumadora de Aragón. Lo que decimos es que esos beneficios tienen que estar en manos de los aragoneses, y que es la hora de que los aragoneses y aragonesas no veamos cómo sufrimos un proceso de depreciación, de que se nos quiten la propiedad de lo nuestro, incluso las tierras, las viviendas. Vemos cómo el 20% de las tierras desde 2019 ya está en manos de fondos de inversión. Vemos cómo el 60% de las viviendas se compran a tocateja. En la mayor parte edificios enteros por fondos de inversión. Uh-huh. ¿Dónde están los aragoneses? Eso es lo que reivindica Chunta Aragonesista. Y, por cierto, esta semana ha habido un acto muy potente en Madrid. Uh-huh. Estuviste tú a título personal. Eso es. Me estoy refiriendo al de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, con el que compartes amistad, ¿no? Ya cuando estabas en Sumar. ¿Tú ves ese proyecto el germen de algo, o puede quedar, como siempre, en la izquierda, que no se ponen de acuerdo para nada las fuerzas políticas? Y puede acabar esto como Rosalía y Aurora, como siempre es, porque yo creo que la izquierda es la única que es fabulosa para pegarse el tiro en la pierna, ¿no? En el pie. ¿Cómo lo ves? Yo, tengo muy buena amistad con Emilio. Sí. Vino al mitin central también de Chunta, lo cual le agradezco. Tengo buena relación también con Gabriel Rufián. Al final, pues por suerte o por desgracia, se sentaba detrás de mí en el Congreso de los Diputados. Aprendí mucho de él, incluso le preguntaba ¿cómo te organizas los discursos, tal, no sé qué? Y él muy amablemente me explicaba, pues mira, tal. Entonces he cogido muchas cosas también, que fijarse siempre en los mejores. Y en eso yo creo que es de los mejores. Y bueno, pues yo veo la jornada del otro día como una reflexión que la izquierda necesita en 2 ámbitos. Por un lado, en entender la plurinacionalidad del Estado de una forma diferente, de verdad, de creérnosla de verdad, de que Aragón es una nacionalidad histórica, que lo dice el Estatuto de Autonomía, sí, y que se pueda ejercer como tal. Entender la plurinacionalidad estructural, organizativa, dentro de la izquierda estatal es muy importante para que las fuerzas que tienen un arraigo en el territorio sean las fuerzas que apoyen al final, y que no tengamos 4 listas a la izquierda y veamos cómo, pues por ejemplo, por no hablar de Aragón, cómo Podemos se presenta contra Compromís en el País Valencià. Pues estamos hablando de que tenemos que intentar aunar los máximos votos posibles. Yo creo que esa reflexión es muy positiva. Y por otro lado, una reflexión que yo creo que supera lo que son los debates clásicos de la izquierda. Creo que fueron muy provocadores, creo que por supuesto eso tiene objeto de debate. Creo que fueron provocadores en el sentido de que hablaron de temas de los que no se suele hablar. Hablaron de seguridad bien entendida, no como la entiende la extrema derecha, hablando de derechos de la gente que vive en las calles. Hablaron de libertad religiosa, hablaron de feminismo, lo cual es criticable en el sentido de que sí, poner a 2 tíos que se pongan a hablar de feminismo siempre puede ser más criticable. Yo creo que Sara Santolaya estuvo muy bien, y la gente del público que le decía cosas también estuvo bien, independientemente. Bueno, creo que abrieron debates que son interesantes, pero sobre todo el debate principal, que yo creo que es el que tenemos que apelar, y creo que tanto Gabriel Rufián como Emilio, sobre todo Emilio en este caso, creo que sí que hablan muy bien. Es que nos estamos enfrentando a un bloque histórico, que es el de la extrema derecha a nivel internacional, con fondos internacionales, con un apoyo en redes sociales masivo a los chavales, y creo que no estamos llegando como izquierda a hablarle a la gente joven, trabajadora, de sus problemas.
de sus realidades, de sus problemas en los barrios, de su vida, de la vivienda, de hablarles. Sí, hablamos muchas veces de lo material, pero no tenemos un relato constituido en el que podamos llegar a un chaval que le gusta ir al gimnasio, a un chaval que le gusta ir al fútbol, o una chavala que está pues, en una situación en la que no puede permitirse una vivienda y tiene unas condiciones materiales que no tiene un salario digno para poder llegar a ello. Creo que tenemos que permear mejor en los barrios. Creo que un éxito también de la campaña de Chunta Aragonesista ha sido, por ejemplo, el éxito que ha habido en barrios como Torrero, como La Madalena, como el Raval, como el Actur, donde hemos sorpasado en muchos de ellos a Vox y donde hemos incluso en algunas calles superado al Partido Socialista. Yo creo que uno de los éxitos es hablarle a esa gente directamente, y yo creo que eso lo hemos conseguido, pero todavía falta mucho trabajo, y sobre todo pues de cara a lo que pueda salir de estas reuniones, de este trabajo, que salga una única candidatura a nivel estatal. Yo creo que sería positivo, una candidatura que pueda tener esa fuerza en cada provincia, sin robarnos, sin quitarnos, sin competir entre nosotros. Creo que sería muy útil, y sobre todo generar ese relato de ilusión para poder transformar la realidad. Habrá que estar muy pendientes a ver si eso deriva en el inicio, en la apertura de una nueva forma política o plataforma política, ideológica de izquierda. Yo creo que otro partido más no hace falta. No, eso yo creo que todos estamos de acuerdo. En eso totalmente estoy de acuerdo. En cualquier caso, aquí estaremos pendientes de aquello. Aquí se abre la legislatura en poco, a principios de marzo. ¿Tú crees que la presidencia de estas Cortes va a ser de nuevo para Vox? Creo que hay una muy alta posibilidad de que eso pase. Sí. Espero que no elijan a alguien, espero que no vuelvan a elegir a alguien que sea negacionista de las vacunas, del cambio climático, y del Parlamento, que llame al Papa luciferino incluso. Sí. Bueno, pues que yo creo que por la salud democrática y sobre todo pues en la institución que representa la presidencia de las Cortes de Aragón, creo que no nos merecemos eso. Ese es el primer reto de Chunta, iniciar esa nueva etapa. El segundo ya, a más largo plazo, de aquí a 2 años, tiene que ser necesariamente los ayuntamientos, y especialmente el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde hace ya varias legislaturas no tenéis representación, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo creo que una de las claves de estas elecciones autonómicas ha sido eso, permear en los barrios. Lo que te decía, Torrero, Raval, Madalena, San José, Las Fuentes, de cómo hemos entrado en el Actur, de cómo hemos entrado en muchos barrios donde pues no teníamos una representación tan fuerte, y hemos más que duplicado en algunos de ellos. Entonces yo creo que ese golpe de efecto es muy simbólico. Claro, si uno se pone a extrapolar datos directamente de cómo salen las autonómicas a cómo sería el ayuntamiento, sería una maravilla para Chunta, pero no funciona así. Hay que trabajar barrio a barrio y seguir picando piedra, como estamos haciendo en muchos sitios. Ya por último, Jorge, ¿tú te planteas a nivel orgánico ascender más dentro del partido? Porque evidentemente tú eres una persona que ha venido como un satélite, ¿no? Como un platillo volante que ha llegado aquí en Chunta Aragonesista y que la Llevo 15 años militando en Chunta Aragonesista, ¿eh? Ya, a nivel orgánico. Sí. Y los partidos a nivel orgánico son muy complicados. Sí. Pero bueno, yo estuve en el Consejo Nacional, en el máximo órgano de representación de Chunta, ya hace... me da hasta miedo. 12 años. Pero tradicionalmente en Chunta y en la mayoría de partidos, el presidente o la presidenta del partido suele ser la persona que lidera la candidatura, ¿no? Que no ha sido en este caso. ¿Te planteas algo más, llegar a algo más, o de momento eso...? Pues yo creo que por respeto a la situación personal de Joaquín Palacín, prefiero no hacer declaraciones en este sentido, pero yo creo que más allá de personas, creo que tenemos que hablar de proyectos. O sea, yo no tengo ningún ánimo especial en convertirme en nada diferente. A mí lo que sí que me preocupa es que seamos capaces de que este ciclo político que estamos iniciando tenga esa agenda política clara, con los sindicatos, con las asociaciones, con los movimientos, con las plataformas en defensa del territorio, con las mareas verdes, con la marea por la sanidad también. Creo que lo importante es que sepamos consolidar un proyecto político que tenga muy clara la hoja de ruta, que se fijen los proyectos políticos que están funcionando alrededor, el BNG, Compromís, otros tantos, y que intente también aspirar a construir esa alternativa aragonesa, pues que, ¿por qué no?, un día pueda gobernar Aragón. Jorge, pues yo te deseo mucha suerte en estos próximos 4 años y bueno, nos volvemos a ver. Hombre, desde luego.